Me acaban de escribir ayer de una organización que se llama Sí por México, o Sí México, Sí a México, y que es una organización civil que está aliada o que está promoviendo a la Alianza Va por México, que quiere ganar las elecciones a López Obrador. Y esta Alianza Va por México es una alianza de derecha y centro-derecha formada por el PRI, el PAN y el PRD. Y me han escrito y me piden a mí que les dé una conferencia en Sí a México. Supongo que han detectado que soy disidente de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces me quieren de su lado. Pero ellos son la derecha de México. Son los que en principio destrozaron el país y hicieron posible que un demagogo y un populista como López Obrador alcanzara el poder. Con su corrupción, con sus engaños, con su propia demagogia, con su concepción patrimonialista del poder, unos, los otros con su visión religiosa absolutamente pacata y anticuada. El Partido de Acción Nacional, que obligaba a abortar a niñas violadas porque el aborto es malo. O un partido que fue de izquierda y se ha corrompido totalmente con el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y creen que me voy a aliar con ellos solo porque estoy en contra del López Obrador. Muchos lo harán. Yo no lo haría. Voy a hacer lo siguiente, y se los cuento ahora. Voy a decirle así por México que estoy dispuesto a darles una conferencia de 45 minutos explicando por qué los partidos de Va por México no deben ganar las elecciones y cómo de aquí a las próximas elecciones de México debe haber una organización de izquierda transversal, ciudadana y fuerte, con la gente de izquierda decente que queda, que está fuera del gobierno de López Obrador y son sus críticos, y que debe ser la que deba ganar las elecciones, siempre y cuando sea vigilada por los propios militantes de la organización transversal que no existe, pero que yo creo que debería existir para que México tenga una oportunidad. Que debe ganar la izquierda decente, la izquierda honesta, la izquierda posibilista, la izquierda política, social y económicamente viable, una socialdemocracia que podríamos inventar en México, y que esa es la conferencia que les quiero dar. A ver qué me dicen y la semana que entra les cuento.